tienen? ¿Qué dice cuándo? Dice la Biblia por ahí. ¿Hay una Biblia? Génesis 29. 29. 39. Y dijiste 49. Bueno, 49. 49 cuánto. 49, 34. Está bien, bueno, pero ¿se da cuenta? ¿Por qué me equivoqué? ¿Soy humano o no? ¿O no? ¿Esa Biblia de quién es? De Celeste, pero ayer en la otra mujer que hay Biblia. Ya creo que son las Biblias. Ayer debe haber Biblia. Bueno, ¿lo tienen? Amén. Le voy a compartir de una persona que creo que esta persona, este nombre, se van a dar cuenta de quién le hablo, era uno de las 12 tribus que Dios había puesto en Israel. Era uno de los hijos de Jacob que Dios había levantado, era el primogénito de Jacob. Vamos a leerlo, ¿qué dice? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero acá viene lo que realmente le pasaba a Rubén. En el capítulo que sigue lo dice. En el 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal, no cuanto fuiste al hecho de tu padre. Entonces te enviaste subiendo a mi estado. Quiere decir que no es enviaste, es como si tú te andaras haciendo subiendo de cosas. No le ven, subiste de esto. No la veo bien la padre. Dice, y desiste. Quiere decir que él tomó el estado como algo principal. Digo, los pastores, nosotros, los pastores somos muy probables, la mayoría se cree que esto es de ellos, que esto es nuestro. Pero esto es de Dios. Acá tiene el lugar que es necesario, que Dios manda que venga a este lugar a predicar y a llevar adelante la palabra de Dios. Acuérdense, esto no es mío. Esto Dios me ha puesto en este momento, en esta circunstancia, y yo debo cumplir lo que Dios dice. Acá Dios dice, tiene que predicar tal persona y esa persona lo predica. No hace falta que sea pastor, no hace falta que sea pastora, no hace falta que sea... Simplemente hace falta que Dios lo designe a esa persona. Podemos tener muchísimas cosas en nuestras vidas. Muchísimas cosas que Dios nos da día a día. La Biblia habla de que grandes son las dávidas y los dones. Pero todos vienen del Dios grande. Todos vienen de este Dios que nosotros tenemos. No viene de otro lado, viene del Dios grande, de nuestro Padre. Él es el que designa nuestras cosas, Él es el que designa en este lugar a las personas que Él quiere, a las que Él ve, a las que las ama, a las que se tienen que levantar. Nosotros tenemos cualidades muy buenas, cualidades hermosas, cualidades de tener una vida sana, una buena vida, de hacer el bien, de buscar a cada gente, llevar adelante la palabra, pero viene todo de Dios grande. Si Dios nos impulsa ese motor dentro de mí, dentro de ustedes, no estarían de este lugar. A este le impulso la boca, para que coma, mira cómo está. No, sí, pero... Mira, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ver que las cosas que Dios nos da son hechas por nosotros, para nosotros. No somos para podernos decir, Dios me dio esto, yo voy a hacer esto. No, Dios te lo dio a vos, Dios me lo dio a mí, todo, pero yo debo tomar un lugar en esas cosas que Dios me da y
y debo tener cuidado con lo que hago. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, que Dios nos da día a día, muchas bendiciones, pero también las podemos perder y las podemos dejar pasar en un abrir y cerrar los ojos, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Aquí cuando habla de esta persona, de Rubén, tenía algo, muchas cosas positivas, muchas cosas lindas, tenía muchas cosas que había hecho y hacía para Dios. Había muchas cosas que él practicaba día a día y que lo hacía con su pueblo o lo hacía con su aldea. Pero tenía él un problema, él tenía un defecto en su vida. Él tenía en su vida una cosa que lo único que hacía era retirarse más de Dios y más de Dios. Él tenía ciertas cosas que le hacían daño a él mismo. Él tenía ciertas cosas que estaban, como decirlo, en un lugar, y ese lugar era como si fuera un principal lugar para él. Rubén tenía algo que él no se había dado cuenta. Rubén era una persona reactiva. Era una persona reactiva. Era una persona que no le gustaba que mostrar las cosas que él hacía, pero él era una persona que para él era una persona impetuosa. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra impetuosa? Según lo que yo he podido investigar en la Biblia sobre la palabra impetuosa, implacable, fogoso, apasionado, brilloso. Era una persona que recibía las cosas de Dios, pero él cuando él tenía esa reactividad en su vida, lo único que hacía era abrir las puertas de su vida. Cuando hay una persona reactiva, el diablo automáticamente toma control de su vida. Una persona reactiva no puede tener control en su vida. No puede tener control en los movimientos, no puede tener control en sus cosas. Hay muchas personas que son reactivas, que son impulsivas, que pierden todas las cosas que Dios le está dando día a día. Por eso le hablaba, apenas empecé a decirle que nosotros perdemos muchas cosas que están en nuestras vidas por ser impulsivos, reactivos. Una persona reactiva no necesita, él piensa que no necesita nada a la par. La persona reactiva es aquella persona que se va sola por un lado y hace las cosas sola. Ah, mira, yo las puedo hacer, pero yo, ¿qué me lo va a hacer Dios? Todas esas cosas. Y sin embargo el enemigo se aprovecha de esas cosas. El enemigo sabe automáticamente cuando una persona es reactiva. Una persona impetuosa toma ese lugar y enseguida el enemigo toma control de su vida, porque esas cosas lo hace dejar el control de su vida, pierde el control que Dios le había dado, y el diablo se coloca ahí adelante de él y toma esa palabra y la lleva a cumplir. Te tengo que decir algo, que si tú eres una persona impulsiva, reactiva, Dios toma el control de tu vida, pero cuando tú empiezas a mover lo impulso, tú empiezas a mover las cosas que no son de Dios, el diablo automáticamente toma control de tu vida. Quiere decir que Rubén era una persona que tenía muchísimas cosas,
Era una persona que Dios lo usaba, que Dios le daba en la aldea que Él les daba a las cosas, pero Rubén las perdió por ser impulsivo. En el versículo 4 lo dice, lo habla. Cuando yo soy impulsivo, pierdo todo lo que me rodea. Ahí vienen y me empiezan a mandar personas que son igual que como yo estoy. Me empiezan a mandar personas que empiezan a meterme en el lugar que yo no tengo que estar, donde no me corresponde. Me empiezo a meter con el vecino, me empiezo a meter con todo el mundo, porque tiene esa impulsividad en mi vida, y eso hace de que yo pierda el control de mi vida. Y el enemigo esta noche quiere que tu vida pierdas el control que Dios te ha dado, y lo pierdas para que Él pueda tomar el control de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus cosas, de tu casa. Cuando estás en esa situación, el enemigo empieza a tocar la palabra en nuestras vidas y empieza a tomar control de tu vida, en que tú no te diste cuenta, y empiezan a haber los problemas en tu casa, y empiezan a haber problemas de trabajo, empieza a haber problemas de economía, empieza a haber problemas de cosas que no salen sobre nuestras vidas. Es porque el enemigo ha tomado control de tu vida, porque el enemigo quiere manejar tu vida y tu familia como él quiere, pero no lo quiere manejar para tu bien, quiere para destruirte, para decirte que tú no sos hijo de Dios. Te quiere destruir el enemigo. Por eso tienes que tomar la conciencia y la seguridad que estás con Dios. Yo le voy a explicar qué lo significa. Cuando tú estás bajo el control de Dios, el enemigo no puede tocar. Pero no es solamente el control de tu vida, sino en la Biblia habla mucho, el proverbio habla de las riendas que hay en tu vida. ¿Quién le va a dar así que lo vamos a leer en el proverbio? Tiene que estar bajo el control de Dios. Uno de todos los problemas que tienen los cristianos es que pierdan el control. O hablan o discuten con el vecino, o pelean con otro, o se pierden dentro de las cosas que están haciendo día a día, y esto lo lleva a perder el control del Señor. Busquen en cada una de estas cosas que yo les digo, y ya van a ver cómo el control del diablo está sobre tu vida, sin que vos te des cuenta, sin que yo me dé cuenta. Primero entra la desobediencia en tu vida. Entra en tu vida que no voy a ir por esto, por aquello, y empieza a flagear tu vida para atrás. Y empieza a perder las cosas que tú ganaste durante el tiempo, que te tocó esfuerzo, que te tocó poder, que te tocó sudor de ganar esas cosas. Y tú las pierdes en un momento por no hacer caso a Dios, por no decirle: Señor, estoy contigo, quiero tu control. Pero no es mi parte, sino es la parte de cada uno de nosotros. Yo soy el que tengo que estar bajo el control de Dios. Cada uno de ustedes tiene que estar en el control de Dios, porque si no está bajo el control del enemigo. Cuando muchas veces entra en nuestras vidas un impulso, ese impulso hace que yo pierda el control. Si nosotros buscamos por muchos lados en el tiempo que yo te puedo hablar, ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán?
Adán recibió el impulso del enemigo. Él estaba bajo control, estaba bajo el control de Dios. Pero cuando Adán recibió ese impulso, le empezó a carecer el hambre y automáticamente largó todo. El enemigo entró hacia la mujer, le dio lo que tenía que dar la palabra, y la mujer hizo el otro trabajo y perdió el control de nuestras vidas. Perdió el control de Dios. Adán lo tenía. Y si yo le puedo nombrar muchísimas personas que en la Biblia ha hablado sobre eso, muchas, pero muchas han perdido el control de Dios que Dios le había dado. Cuando uno tiene las riendas en tu vida, porque en la palabra, el proverbio dice, para yo no me encuentro poder, Abraham tenía control, era un hombre que estaba con Dios todos los días, hablaba con Dios constantemente, él estaba bajo el control de Dios. Pero un día apareció Sara y lo único que hizo Abraham, acostarse con Agar, y se acabó el control de Abraham. También lo perdió porque el enemigo se metió en ese lugar. Hizo muchas cosas que Abraham perdió. Eso fue un impulso que Sara puso sobre la vida de Abraham. Y él lo tomó, ese impulso, y lo único que hizo fue perder el control de Dios. Entregó el control al diablo. Y eso que era el padre de la fe. Y eso que era el Dios, el hombre de ese tiempo que Dios tenía de lo más alto. ¿Qué podemos ver de Moisés? Moisés también lo usó el enemigo. Un día le impulsó y agarró una piedra con un palo y le pegó. Y le pegaba la piedra y le decía, salí agua, que salga agua, que salga agua. ¿Qué le costó eso? Perder la tierra prometida. Tú no pierdas la tierra prometida, las cosas que Dios ha prometido por un impulso que no corresponde de parte de Dios. Tú no lo pierdas a esas cosas que Dios te ha dado. Un impulso nos puede dejar en la vía, un impulso nos puede dejar en la calle, un impulso nos puede dejar hecho pomada sin que nos demos cuenta. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que tienen el impulso de la droga, del alcohol? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Somos nosotros los encargados, los que estamos bajo el control de Dios para ir a ver a esa gente, porque por un impulso de la juventud, por un impulso de la adolescencia, perdieron todo ese control sobre su vida. Antes del tiempo de nosotros, nuestros padres tenían control sobre nuestra vida. Nuestros padres nos decían una cosa y eso se cumplía en la casa. Nuestros padres nos decían que hay que hacer esta cosa y eso se hacía, porque ellos tenían el control sobre nosotros. Hoy la juventud ha perdido ese control. Hoy la juventud hace lo que quiere, porque en su hogar no está el control que Dios le ha puesto a cada familia. Miren lo que perdió Adán. Perdió ser el padre de las multitudes. Miren las cosas que Adán era dueño y señor de la tierra. Su hijo Caín mató a Abel. Y el hijo de Caín era igual que Caín. Y era igual que Adán. Eran personas que habían perdido el control de Dios.
Eran personas que se dedicaban solamente a hacer sus cosas y sus cosas malas. No pierdas ese control que Dios te ha dado. ¿No toma agua? ¿Qué pasó con Esaú y Jacob? Esaú perdió el control de Dios por un plato de lenteja, porque también le dio hambre. Y Jacob era más vivo. Jacob sabía lo que Dios le iba a dar. Sabía que Jacob tenía el balcón, estaba bajo el control de Dios y él sabía qué cosas hacía. Que Saúl sabía que iba a perder las cosas, sabía que iba a perder todo lo que le habían dado, pero él no hizo lo mismo porque tenía hambre. Si ustedes ven en la Biblia, hay muchísima gente que han sido sacados de su control por simplemente cosas. Buen Israel, ¿no? Abraham era un encanto de persona. Era un hombre que tenía muchísimo dinero. Era un hombre que tenía muchísimos siervos. Tenía muchísima tierra. Era un hombre poderosamente rico bajo el control de Dios. Y cuando él pierde ese control de Dios, lo primero que Dios hace un paso al costado y lo deja solo. Y ahí donde le vino la decadencia a Abraham. Ahí donde Abraham perdió lo que había recuperado hace mucho tiempo, hasta que él se arrepintió y se entregó de nuevo en los brazos de Dios hasta que le diera el control. Y recién Abraham empezó a ser el padre de la fe. Recién Abraham recibió las bendiciones cuando él se arrepintió de todo lo que había pasado. Se dio cuenta que había perdido todo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que vamos a perder cosas que nos ha costado. No son las cosas de un mueble, de una casa, un auto, son cosas muy importantes para nuestra vida, que es la vida espiritual. Si nosotros vamos, no puedo hallar la cita de... Si nosotros vamos a Proverbios, creo que es Proverbios 17, 27, habla de que nosotros estamos bajo un control de Dios, pero habla de que nuestras riendas son tomadas por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me lleva a hacer esto? ¿Qué es lo que me lleva a pensar estas cosas? Me hace pensar que hay dos cosas en nuestra vida. El alma, mi cuerpo, no tiene nada que ver con las riendas del espíritu. Si yo tengo mis emociones, que es el alma y el cuerpo, mis pensamientos, mi mente, voy a hacer cualquier cosa porque estoy fuera de ese control que Dios me había dado. Pero si yo estoy en el Espíritu Santo, voy a hacer lo que Dios me había dado y voy a estar bajo el control y lo voy a demostrar y lo voy a afirmar que Dios es mi control de vida. Pablo era una persona que estaba bajo control. A Pablo nadie lo tocaba, nadie le hacía nada. A Pablo le tiraron piedras, casi lo mataron, pero ahí él se levantó y volvió a entrar, porque él tenía el control de su Espíritu Santo. No todas aquellas personas que empiezan a hacer las cosas que Dios había puesto y no las hacen bien, es porque están bajo el control del enemigo. Si tú quieres estar en el control de Dios y en el control del Espíritu Santo, tú haces las cosas mejor de lo que Él te pide. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Si vos estás bajo el control del Espíritu Santo,
ese bien lo vas a hacer sin mirar y sin decir absolutamente nada. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Jesucristo, nuestro Señor, Él tenía el control bajo su espíritu. A Jesucristo lo insultaban, lo golpeaban, le decían de todo y Él nunca reaccionó en nada. No dejó de entrar en su vida nada, porque Él tenía control de su vida, porque nadie lo tocaba bajo su control y no dejaba que lo tocaran. ¿Qué le dijo el diablo cuando Él le dice tienes hambre? Convierte esas piedras en pan y le dio. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda nación que viene de mi Padre. Eso es tener el control de lo que Él tenía que hacer. Él estaba en la sinagoga, estaba predicando con un montón de filisteos, un montón de enemigos. Y si nosotros lo vemos, creo que está Él. Creo que está en Mateo 11, me parece. Vamos a buscar, vamos a leer, a ver qué pasa. Mateo 11, a ver, me parece que está en Mateo 11. Mateo, no, Lucas, no, sí. ¿Lo encontraron? No espero que me encuentre yo también. Mateo 11, del 7 al 9. ¿Lo tienen? Vamos a ver qué dice. Amén. Del 7 al 9, ¿no? Bueno. Capítulo 7. Entre ellos se iban. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salisteis a ver el desierto, una cana sacudió por el viento, o que subiste a ver a un hombre cubierto de vestiduras. No, pero no era así que. No es eso, es otra, habla de otra cosa. No importa, déjemelo ahí. Voy a buscar Lucas yo. Usted no, voy a buscar Lucas yo. En Lucas, voy a buscar Lucas. Déjemelo ahí nada más. No es la cita bíblica esa. La que yo leí esta mañana, no es. Voy a buscar Lucas 4:28. Le voy a dar 4:28. Lucas 4:28. Déjenme que yo lo lea. Y al oír estas cosas, todas en la sinagoga se levantaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿De quién hablan? ¿A quién echaban afuera? A Jesucristo. A Cristo lo estaban echando. Miren lo que dice. Miren el control que él tenía. Levantándose, le echaron fuera la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarse. ¿Saben lo que quiere decir despeñarse? ¿Saben lo que quiere decir despeñarse? ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Que le iban a dar masa. Eso significa
pero habían sacado de la sinagoga para pegarle, para que no los mataran. Pero mire el control que él tenía en el versículo que sigue. Mire lo que dice. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No dijo absolutamente nada. Y esos son los que tienen el control en su vida. Lo querían matar, lo habían sacado para todos lados, para pegarle, para sacarlo de ese lugar. Y él se levantó y no miró ni dijo nada. Salió adelante de todo el mundo como corresponde y se fue. Eso no habla la Biblia. No dice la Biblia eso aquí en Lucas 4:28. Ese es el control que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Ese control que Cristo lo tenía Él y que Él lo ha entregado a nosotros. Nosotros tenemos que tener el control adelante de los patrones, adelante de la gente que nos buscan y nos quieren hacer el daño. Debemos tener control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener el control. No que el enemigo entre en nuestras vidas. Hay gente que tienen todo, que están bajo el control de Dios, pero lo tiran por cualquier cosa. Por cualquier cosa que aparece en su vida, que no la tienen y lo tiran. Y le dan el control al diablo y el diablo destruye el matrimonio. Le destruye todo lo que habían conseguido hace mucho tiempo. Si yo les sigo hablando de este control de Dios, yo te tengo que decir que cada uno de nosotros tenemos que tener el control de Dios de una sola manera. Yo debo llevar la cruz durante todos los días de mi vida. Entonces ahí voy a conseguir el control que Dios me ha dado sobre mi vida. Entonces ahí hizo lo que hizo Cristo. Él sabía que iba a la cruz, pero llevó su control hasta el último, hasta que se lo entregó al Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No me puedo estar bajando y subiendo de la cruz, porque un día tengo que discutir con uno o con otro, pelear con uno o con otro. Tengo que estar en la cruz, clavado en la cruz todos los días de mi vida. Porque si no, el enemigo es vivo, se aprovecha de las circunstancias y te agarra ese control y empieza a manejar tu vida sin darte cuenta. ¿Enojada? A ver. A veces, chica. Qué enojada, che. Y hermosa. A Jesús lo atacaba todo el mundo. A Jesús le pegaban de todos lados. Pero él era firme a lo que él tenía que hacer, era firme a lo que tenía en su espíritu. Él no tenía el control de la carne, él no tenía el control del mundo. Él tenía el control de su vida a través del Espíritu Santo. Juan el Bautista sabía de que él lo iban a matar, porque él sabía que tenía 15 del frente de Cristo, porque venía el más grande atrás que él. Él sabía que iba a desaparecer de su vida, de la vida de la tierra. Pero él nunca perdió el control de su vida. Nunca perdió el control de lo que el enemigo le quería hacer, aún sabiendo cuando estaba detenido que iba a ser matado. No perdió el control nunca. Se cumplió el propósito que Dios tenía para él. Y hoy te vengo a decir, si tu propósito y tu asignación que Dios tiene en tu vida, tú tienes que tener el control de tu vida, el control de tu Espíritu Santo, para que llegues a cumplir las asignaciones y los propósitos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Digan amén. Amén. Digan amén. A ver. Amén. Yeah.
Parece que está... No sé qué le pasa. Seguimos. En Eclesiastes 10. Voy a leer Eclesiastes 10. Eclesiastes 10. Significa predicador. Si no saben, significa predicador. Me parece que Eclesiastes está después de todo. Yo no me quiero equivocar. ¿Ah? ¿Lo tienen? Acá vienen los Tini y dijeron, bueno. Eclesiastes 10:4. ¿Sabe qué dice? Y si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejaré tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué es lo que hará cesar las grandes ofensas? ¿Qué es lo que era Cristo? Era manso, era manso. La mansedumbre, la tranquilidad, el espacio que Dios me da, debo tener en mi tranquilidad, no debo seguir adelante, debo que terminen las cosas en ese lugar. Y el diablo se ocupa de mandar gente a tu casa, a mandar gente en tu trabajo, a mandar gente a donde tú guías y caminas para que tú pierdas el control, para que tú dejes esa mansedumbre que Dios te ha dado. No hay que juntarse con esa gente que lo único que quieren es sacarte de ese control. Eso es normal en la vida nuestra. Es normal en la vida de cada día que hay gente que nos quiere sacar de ese control que tenemos. Pero nosotros no tenemos que dejar ese control. Hay dos clases de personas que me están marcando en este lugar. Hay quien agarra y pierde el control porque el enemigo lo hace apretar y le empieza a hacer cosas. Pero hay personas que tienen el control del Espíritu Santo y dejan pasar esas cosas y las dejan llevar adelante. Y a ellos mismos dicen, tú no me vas a sacar del control, tú no me vas a tocar mi control, tú no me vas a tocar porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios conmigo. ¿Qué significa? Que cada cristiano de ustedes que tienen el Espíritu Santo de Dios están bajo el control de Dios. Amén. ¿Qué ubican ahora? ¿El sueño, Manuel? Colosenses 10. Colosenses, ¿saben de Colosenses? En la Biblia. ¿Lo encontraste, Carlos? Acá está, mira. Está después de Filipenses, está Colosenses. ¿Colosenses cuánto? Les dije. Era el 3 y el 1. Vamos a leer el 3 y el 14, creo, a ver. ¿Lo tienen? Amén. Entonces diga, a ver qué dice. Y revestido de nuevo el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay grieta, ni judío, circunstanciación, ni injusticia, bárbaro,
ni escolta, ni siervo, ni libre, sino Cristo es el todo, en todo. ¿Quién es? ¿Quién tiene todo el control? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién tiene el control? Cristo. El Espíritu Santo, el que tiene el control. Y ahí vamos a ver las cosas nosotros. Ahí vamos a ver cómo Cristo nos maneja a nosotros. Cómo nos da Cristo las cosas. ¿Lo leíste, Carlos? ¿Sí? Me parece muy bien. Ahora tengo otra cita acá. Este es más lindo. Proverbios 16, 32. No lo busquen, yo lo voy a leer. No lo busquen. Después lo busquen en su casa. Anótenlo y lo buscan. Mejor es el que tarda en y hallarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Quién es el que se señorea? ¿Quién es el que toma el control? Está en su espíritu. ¿Ustedes saben lo que eran las defensas de la ciudad? ¿Saben lo que eran las cosas que había en la ciudad para defender la ciudad? Así es el Espíritu Santo en nuestro control. Es exactamente lo mismo. Es el que nos cubre, que nos pasemos para el otro lado. Él nos cubre la mansedumbre, la tranquilidad. Nos da el amor. Hay cosas que nosotros debemos dejarla que Él la ponga, porque no lo podemos hacer nosotros. ¿Me entienden cómo es? Y ahí lo dice, acá lo dice. Lo habla eso. Hay muchas cosas que están en nuestras vidas. Hay situaciones que nosotros tenemos que hacer 2 pasos para atrás. Tenemos que hacer 2 pasos para atrás y dejar pasar todas esas cosas que nos hacen daño. Dejar pasar esas cosas que no son de parte de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer 2 pasos muchas veces y dejar que pasen las cosas. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando salió de la sinagoga. No habló nada. Se levantó y se fue afuera y nadie dijo nada. Él hizo 2 pasos para retirarse y se fue. Él lo hizo. Esa es la forma que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que están en nuestras vidas y no lo podemos hacer. Hay mucha gente que quiere tener autoridad y ellos no tienen su autoridad. Quieren tener autoridad sobre nuestras vidas, pero ellos no se manejan bajo la autoridad ni de ellos. Hay que tener cuidado con esa gente que dice que son autoridad, pero no son nada. No son nada. Y eso es una de las cosas. Para estar bajo el control de Dios tengo que tener autoridad. Y decir las cosas son así. Eso es autoridad. Cristo la tenía. Cristo lo tenía. Otros pasos importantes es orar día a día. Estar bajo la presencia de Dios grande todos los días para que el Espíritu siga manteniendo mi control, siga tomando mi control. Hay pasos que tenemos que razonar antes de hablar. Antes de empezar a alargar nuestra palabra, razonemos, entendamos las cosas. Hay gente que no entiende de que tiene que razonar antes de decir una palabra. No hablemos cualquier cosa, porque eso nos hace daño y el enemigo lo toma eso, automáticamente lo toma.
es para que cada uno de ustedes lo tomen. Debemos andar en decreto de la fe. Debemos hacer la fe, manejar la fe constantemente. Cristo fue el que manejó la fe constantemente. Él no lo hacía porque era el Hijo de Dios, Él lo hacía a través del hombre, pero con su fe. Él usaba todos los pasos necesarios que tenía, que Dios le había dado a él. Y esos mismos pasos son los que ustedes tienen que usar, los que yo tengo que usar, porque Dios me lo ha dado a mí también. A vos te lo dio a todo. Que ustedes tienen que usar esos pasos para seguir adelante y ser cada día mejor cristiano. No se dejen llevar por palabras obscenas, por palabras malas que te quieren sacar del control de tu vida. No se dejen, no escuchen esas palabras que lo único que hacen es coserte para un lado, para otro lado. Tienen que estar fijos frente a la cruz que Dios nos ha puesto y estar parados en ese lugar como cristianos que Dios quiere. Por eso tenemos que tener el control de nuestra vida. Por eso debemos estar bajo el Espíritu Santo constantemente. Porque Él nos da el control, porque Él nos mantiene, porque Él es el que nos cuida. Siempre tenemos que seguir caminando con la fe. No paremos de caminar con la fe. Cada paso que tú hagas, digo, lo voy a hacer porque tengo fe que todo sale. Tengo fe que todo va a salir bien. Tengo fe que voy a ganar la libertad y voy a hacer lo que Dios le ha pedido. No dejen de pedirle a Dios la fe que cada día están juntos para hacer las cosas. No dejen de pedirle a Dios que Él los administre de una forma que pueden tener el control de tu vida. Si ustedes se mantienen bajo el control de Dios, no hay cosas que ustedes no se van a parar. Va a haber cosas y bendiciones cada día en tu vida. Porque cuando pierdo el control, pierdo mis bendiciones. Pierdo mis cosas, las bendiciones que Dios me está dando. Y pierdo el control, automáticamente me las corta. No tienen que perder el control de su vida. Porque si pierden el control de su vida, están perdiendo el control de sus hijos, el control de su trabajo, de su matrimonio, el control de donde ustedes están de nuevamente todos los días. Y empiezan a venir los problemas. Y empiezan a ver en los matrimonios un grito. Ya la mujer y el hombre se gritan. Ya el hombre le dice cosa a la mujer y la mujer cosa al hombre. Y todo eso es porque han perdido el control de Dios en ese lugar. ¿Cuántos matrimonios están destruidos ahora porque han perdido el control de ambas cosas? ¿Cuántos de ustedes vamos a perder el control? ¿O será que yo soy muy fértil? ¿Ah? ¿Qué